Bueno, nuestros oyentes, el día de hoy tenemos un invitado que trae muchos momentos súper especiales para mí, ¿m? Porque es un invitado que ha hecho parte de mi historia personal y mi historia también en el emprender, en el crear empresa, en el consolidar empresa, en el haber decidido en algún momento que quería que todo aquello que hiciese fuese inspirado con foco en propósito. Nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Ramírez, que ha hecho parte de esa historia, entonces eso me emociona mucho el que Juan Carlos esté aquí, porque así como yo he disfrutado desde el primer momento todo lo que él nos va a relatar en su creación de empresa, él también ha estado ahí acompañando mi proceso, incluyendo ahora el proceso con ON. Así que bienvenido, Juan, desde lo que significas en mi vida personal y profesional. Y desde ahí entonces, como nuestro espacio es un espacio tan familiar, lo que estoy haciendo es diciéndole a nuestros oyentes, bienvenidos a que disfruten también como yo y como Pau el contar con Juan en este espacio para escucharlo con su historia personal, profesional y al final en una danza de construcción conjunta de lo que ha significado el ir consolidando nuestra comunidad ON. Así que qué rico contar contigo, Juan. Hola Anita, pues muchas gracias de verdad por la invitación y gracias a Paula. Es todo un privilegio, sobre todo viendo cómo van volando. Yo estaba viendo allí en Spotify los episodios que ya llevan, veintitantos, 27, 28, por ahí van. Impresionante y además con un propósito tan espectacular, ¿no? Entonces creo que habrá más de un negocio familiar que no se pierde los podcasts y que con toda seguridad todos estos contenidos les son de gran utilidad. Entonces las felicito mucho y por otro lado, pues agradecerles por la invitación. De verdad que es un enorme privilegio para mí. Gracias Juan Carlos. Y súper bienvenido entonces a este espacio. Y les contamos a nuestros oyentes que Juan Carlos hoy nos acompaña como experto. Sin embargo, también nos va a contar algo bien bonito y bien interesante de cómo al final también nosotros, de pronto, aun cuando no tengamos empresas familiares, tenemos una influencia bien importante de nuestras familias y cómo ellos incluso hacen parte de todo nuestro desarrollo. Juan Carlos nos va a contar un poco más sobre eso en un momento, así que Juan Carlos, si quieres arranquemos, cuéntales a nuestros oyentes, bueno, para los oyentes, hoy vamos a hablar sobre temas de investigación de mercados, que es a lo que se dedica Juan Carlos, y otros temas adicionales que también él nos estará contando en un momento. Juan Carlos, bienvenido y cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, muchas gracias, Paula. Em, a ver, me voy a ir un poquito atrás como para que tengamos idea de dónde vengo y quién soy. Yo nací en Venezuela, soy hijo de padres colombianos y bueno, digamos que en Venezuela tuve todo lo que fue mi formación académica o la principal parte de mi formación académica. Allá hice el bachillerato, el pregrado, posgrados, especializaciones. Me gradué en el pregrado de comunicación social y luego me enfoqué mucho o me orienté mucho hacia la publicidad y el mercadeo. Entonces, las especializaciones y demás tienen que ver más con marketing. Y digamos que cuando yo hice mi tesis de grado del pregrado, la hice sobre un tema de investigación de mercados, específicamente en el tema de valor de marca. Entonces, recuerdo que el jurado de mi tesis me dijo, oye, mira, sería un desperdicio que no vayas a trabajar en investigación de mercados. Y pues ellos me ayudaron a entrar a una consultora de investigación, que en Venezuela se llama Consultores 21. Ese fue, digamos que, mi primer trabajo como investigador. Allí comenzó mi formación como investigador oficialmente. Eso ya hace 21 años larguitos. Y bueno, trabajé en empresas locales, luego trabajé en multinacionales. Recuerdo que luego fui a Kraft Foods,
que hoy día es Mondelez. Después fui a una empresa multinacional que se llama GFK, que es alemana, también dedicada a la investigación de mercados. Allí me gustó mucho, digamos, el desafío, porque siendo una empresa de investigación de mercados, digamos que tenía un rol de Managing Director, entonces allí, digamos que la responsabilidad era más amplia, tenía que también mirar temas de recursos humanos, también mirar temas financieros, temas legales, no solo el core business. Y pues nada, eso me pareció bastante interesante desde el punto de vista de la formación que me podía dar. Luego GFK me transfirió a Colombia en el año 2012 y estuve trabajando como el responsable de la operación de GFK en el área andina y en el área centroamericana desde 2012 hasta el 2018 y luego en 2018 pues cerré ese ciclo y decidí emprender. La verdad es que no había hecho otra cosa, entonces dije, bueno, no inventemos la rueda. De repente lo que tiene sentido es eh, emprender con investigación de mercados, pero de alguna manera ahora sí que poniendo las cosas que yo he aprendido y las cosas que creo que le hace falta al mercado en términos de valor. Y eso tiene mucho que ver con, bueno, a veces para iniciar un proyecto en una empresa multinacional necesitas 2, 3 semanas en el setup del proyecto. Yo decía, oye, ¿cuántos clientes no vibrarían y harían lo que fuera por poder hacer los setups en mucho menos tiempo? Los temas de costos, digamos que cuando trabajan también con una multinacional, pues son unos costos eh, significativos y allí también sentía que podíamos agregar valor. Entonces, bueno, como que optimizando temas de costos, optimizando tiempos, ganando agilidad y trayendo metodologías ágiles y metodologías innovadoras, se me ocurría que podíamos tener ahí una ecuación de valor interesante, ¿no? Y eso es lo que hicimos a partir del 2018 con Biz Consulting. Y bueno, nada, creo que ahorita les contaré con mayor detalle pues lo que ha sido esta reciente historia. Y con lo que trae introduciendo la historia, Juan, am, yo traigo también otros vistacitos adicionales de lo que significa tener a Juan con nosotros, porque a mí me encanta cuando yo veo la trayectoria tanto total de su vida personal, laboral y específicamente en estos últimos 5 años siendo independiente. Nos encanta que esté Juan aquí porque si bien puede ser que una buena cantidad de sus clientes, si no la mayoría, si no casi todos, son grandes organizaciones y opera a nivel Latinoamérica, Estados Unidos inclusive, y de hecho sé que también con intenciones de moverse en Europa, porque ahí hay un llamado desde la familia también inclusive. Lo cierto es que me encanta cada vez que entro en conversaciones con Juan, cómo tiene la capacidad de mostrarnos herramientas, modelos conceptuales que pueden ser utilizados en contextos corporativos, como también en un momento dado en contextos diferentes, como es el caso de las familias empresarias. Y con una capacidad muy potente de manera muy conectado y asertivo y empático poder entrar en el mundo de cada una de esas distintas compañías, intervinientes, individuos que entran con él en conversación y ese es, por cierto, uno de los grandes diferenciales que hace que BIS pueda contar lo que puede contar en términos de logros durante estos 5 años. Entonces, qué mejor invitado que alguien que tiene esa capacidad y que además no se llena de, voy a decirlo de esta manera, de egolatría por lograr los resultados que ha logrado o por tener los clientes que tiene, sino que se mantiene en ese lugar de integridad y ese lugar de familiaridad y de cercanía
que hace que las relaciones sean relaciones que se muevan desde lugares distintos. Y entremos entonces relatando un poquito más, porque yo creo que los oyentes empiezan a tener curiosidad cada vez más cuando escuchan más detallitos acerca de lo que eres y lo que has logrado. Cuéntanos un poquito esa creación, cómo fue emergiendo. Háblanos un poquito más de Biz Consulting, háblanos Sí. de lo que ha pasado en estos 5 años. Bueno, muchas gracias, Anita. Mira, con todo gusto. Me voy a ir un poquito atrás del 2018, que realmente es cuando nace BIS. Sin embargo, creo que las raíces vienen desde mucho antes. En 2012, como les decía, pues me trasladé a GFK a Bogotá y como, digamos que persona extranjera, tenía una necesidad de adaptarme muy rápido al mercado. Entonces, encontré en la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación, ASEI, que es la asociación que pues une al gremio de agencias en el país, encontré una plataforma interesante para conocer rápidamente mm, a la oferta, a nuestros competidores, bueno, empresas muy, muy grandes, muy profesionales, excelentes profesionales quienes las conducen. Pero bueno, era un espacio apropiado para conocerlas y mi necesidad quizá de conocer el mercado y de fusionarme con el mercado, de compenetrarme con el mercado rápidamente, hizo que, pues cuando menos lo pensé, creo que por allá por el año 2013, asumí la presidencia de la asociación hasta el 2017, fueron 5 años en ese rol, y eso me permitió mucho ver eh, cómo era la visión de la oferta de investigación de mercados en Colombia y a través de mis clientes, pues cómo era la perspectiva de la demanda, ¿no? Y un poco entender los gaps. Y con esos gaps, también entendiendo aguas adentro cómo se movía una multinacional como GFK y cómo era todo el proceso de lanzamiento de nuevas metodologías, productos nuevos, medición de audiencias nuevas, etcétera. Y creo que observar esos gaps en primera persona me ayudó a entender, bueno, aquí hay oportunidades, ¿no? Entonces, es así como en el 2018 se cierra el ciclo, digamos, corporativo. Digo, mira, vamos a emprender y creé BIS. Digamos, BIS son las iniciales de Business Intelligence and Strategy, con una mirada de la investigación de mercado mucho más orientada hacia la analítica de datos, y no tan apalancada en las herramientas tradicionales de las entrevistas, las encuestas, los focus groups, etcétera. Sin embargo, no, para nada, digamos, estábamos cerrados a estas técnicas tradicionales, sino más bien con una mirada mucho más integral y mucho más complementaria, ¿no? Apoyados mucho en la analítica de datos. Eh, y así nació BIS. Ahora, eh, ¿cuáles fueron, digamos, o cuál fue el contexto en ese momento? Pues un contexto adverso. La verdad es que no sé por qué, y quizá alguno de las personas que son parte de nuestra audiencia en el podcast quizás se sientan identificados. Oye, pero uno no termina de entender por qué cuando emprendes aparecen de la nada tantos profetas del desastre. Sí, o sea, todos los que son tus amigos empiezan a decirte, no lo hagas, es terrible, las cifras son, bueno, pues, un desastre, no te imaginas, ve a la Cámara de Comercio, solo el 2% de las empresas sobreviven al primer año, solo el 1% al tercer año, el 0,5 al quinto año, o sea, una cosa apocalíptica. eh, y además tú tienes idea de la cantidad de empresas de investigación de mercado que existen y además sabes el poderío que tiene y la historia que tienen las empresas multinacionales como para uno osar siquiera desde la sala de su casa iniciar un proyecto de esta naturaleza. O sea, y la verdad es que te llenan de voces negativas que creo que el primer desafío es superar eso, ¿no? O por lo menos cómo hacerte sordo a eso.
y escuchar más la voz de, sí, de tu interior que te dice, oye, pero ¿por qué entonces yo pienso que podemos construir valor para los clientes y para las empresas? Porque he visto que esto es un gap, he visto desde la asociación que esto es un gap, he visto desde GFK que esto es una oportunidad. Eh, entonces creo que ahí hay un primer desafío y es cómo vencer pues los miedos que se generan por esas voces tan negativas. Luego, en ese contexto, pues en mi caso particular existieron, yo diría que tres factores que fueron claves, ¿no? Uno, y tiene que ver ya pues con mi esencia, yo soy un hombre de fe, sí, yo digamos que profeso la fe católica y soy una persona que trato de ser practicante, y a mí esa búsqueda de Dios dentro de esa fe me ayudó mucho, pues fue una fuerza importante en términos de no flagelarme y no torturarme, las cosas tienen que salir conforme a mi plan, sino más bien descargarlas allí, ¿no? En Papá Dios y decirle, pues, si me estás dando esta ruta, tú sabrás, o sea, porque, pues, en teoría somos como el viento cuando estamos en tus manos, no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos, pero pues, tú sabrás. Y hice un ejercicio de verdad de, oye, o sea, o voy a creer de verdad o voy a confiar o no, porque eso a medias como que no es buen negocio. Y puse pues toda mi confianza en Papá Dios y la verdad es que le dije, mira, lo que pase, no lo pienso padecer, o sea, está en tus manos. Eso me ayudó mucho. Luego, y ojo, Anita y Paula, pues soy lo más respetuoso del mundo, lo menciono es porque fue mi experiencia y me ayudó enormemente, ¿no? Pero pues claramente es mi caso. Luego, otro factor fundamental fue la familia, ¿sí? En mi caso, el apoyo de todos desde sus capacidades, ¿no? Mi hermana, tengo una sola hermana, que es mi hermana mayor. Ella vive en Países Bajos desde hace 22 años. Es una hermana espectacular, excepcional, bueno, generosa, amorosa, en fin. Y la verdad es que el apoyo que me dio, no solo desde el punto de vista anímico, sino también económico. Yo recuerdo anecdóticamente, pues que hubo un año que me dijo, aquí está el dinero correspondiente al colegio de tus hijas por un año para que te despreocupes de eso y te concentres en la empresa, ¿no? Entonces, son privilegios que creo que sí, que la vida nos da en el momento en que se necesitan y tiene que ver mucho con lo que hayamos sembrado, ¿no? O sea, obviamente es cosechar una relación que fuimos cultivando durante toda la vida desde chicos. Mis padres también, pues, fueron un apoyo y lo siguen siendo un apoyo tremendo, tremendo anímicamente y en todo lo que pueden. Mi esposa y mis dos hijas, desde desde sus capacidades, pero el apoyo ha sido total. Entonces, allí, digamos que eso se fue configurando y se fueron eh, uniendo todas las cosas para hacerlo posible. Y un tercer elemento que yo diría que fue fundamental, y no porque estés acá, Ana, pero pues pude contar con una persona que me apoyara con coaching en esa transición y tuve la bendición de contar con alguien como Ana María, no por Ana María per se, sino porque me pudo apoyar con, con todo el tema de trabajar el propósito de BIS y el propósito también a nivel personal. Entonces, BIS, yo pienso que es una empresa muy afortunada porque pudo iniciar, es decir, nació desde una lectura de propósito, desde la configuración de un propósito. Hoy día lo que suele ocurrir es que, y debe pasar con la mayoría de sus clientes, van a empresas que tienen una historia tremenda y además una historia de éxito y necesitan es reformular su propósito, redireccionarse, complementarlo, pero a mí me parece que es un completo privilegio nacer desde un propósito, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó, gracias pues al acompañamiento de Ana María, y incluso por acá lo tengo, siempre está presente, digamos que prácticamente todos los días de nuestra actividad. Nuestro propósito organizacional es
humanizar el valor de las decisiones para la construcción de un mundo más armónico. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros realmente lo que hacemos es apoyar con información, con conocimiento a nuestros clientes para que ellos tomen las decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible, pero sí procuramos que ese apoyo que les damos vaya en pro de tomar esas decisiones de negocio orientados hacia la construcción de un mundo más armónico. Eso tiene que ver con, oye, claramente el dinero es importante, claramente tienen compromisos de ingresos, compromisos de profit, en fin, pero de alguna manera que eso no vaya a reñir con las necesidades y los intereses de las comunidades que impactan, de las audiencias que impactan, que no se olviden que aunque están en un rol de prestador de servicio o de oferente de un producto, del otro lado hay seres humanos que están haciendo todo un esfuerzo por adquirir sus bienes o sus servicios, que hay familias, que hay necesidades, y que si existe empatía entre ellos como empresarios y que esas decisiones que tomen, digamos, van orientadas hacia la empatía con sus destinatarios, la verdad es que la cantidad de beneficios es impresionante, ¿no? Entonces es un poco nuestro rol, o sea, no somos una consultora que netamente le diga al cliente esto es lo que tienes que hacer para hacer más dinero, esto es lo que debes hacer para incrementar tus ventas, esto es lo que debes hacer para incrementar tu profitability. O sea, la verdad es que nos orientamos mucho a el tema del impacto que pueda tener en sus audiencias, en sus consumidores, en sus usuarios, etcétera, ¿no? Eh, entonces esos tres factores, Ana María y Paula, diría hoy que han sido las tres claves de éxito. Uno, pues la fe en la que aprendí a vivir. Dos, la familia, que creo que es un apoyo eh, único. La verdad no veo que haya otra cosa igual. Y el tercero, pues haber tenido esa bendición de poder iniciar, ver nacer a Vis desde un propósito real, ¿no? Que lo que hemos hecho es darle contenido, pues durante estos 5 años. Eso en resumen de lo que serían, pues esas tres claves que yo digo de éxito, ¿no? Bueno, qué lindo, qué linda historia. Y bueno, Anita, ustedes no la pueden ver, nuestros oyentes no la pueden ver seguramente, pero les cuento que se está sonriendo. No hacía sino sonreír en la medida que le echaban flores, no porque le echen flores, sino porque yo sé que ella de corazón se siente supremamente contenta y feliz de poder tener un impacto positivo en los demás, y que es un poco lo que Juan Carlos nos está relatando en este momento. Y quisiera rescatar para todos aquellos que todavía creen que eso no es importante, el propósito es supremamente importante, el por qué hacemos lo que hacemos, el para qué hacemos lo que hacemos, el por qué estamos acá. Y no se trata simplemente de, como dice Juan Carlos, de generar dinero, sino que detrás de eso tiene que haber algo superior. Y eso que hemos visto nosotros en las familias empresarias, las familias empresarias de mayor, llamémoslo como, las que tienen las bases más sólidas, son empresas que comparten un propósito, pero que también lo tienen claro. O sea, tienen una base sólida en visión, en valores, en propósito, y ese es el pilar en realidad. Si yo logro tener eso como pilar, el resto de cosas vienen mucho más fáciles. No voy a decir que son fáciles en sí, pero digamos que tomar una decisión ya después con la familia, sabiendo que compartimos un propósito, sabiendo que compartimos unos valores. Juan Carlos nos relataba que tiene una muy buena relación con la hermana, que viene de años, de bastante trabajo seguramente, de momentos no tan buenos, de momentos difíciles, pero también de momentos muy buenos en los que hemos logrado encontrar eso. Y es porque seguramente desde su formación como hijos y gracias a sus padres se ha dado esa armonía familiar, que es lo que también nosotros estamos buscando en todos los procesos de acompañamiento que nosotros hacemos. Y eso me parece que es algo que hay que rescatar acá y que le quede a nuestros oyentes dentro de sus pendientes y dentro de sus cosas por hacer, porque realmente eso le da mucha solidez a las decisiones empresariales si logramos tener una base muy fuerte
con respecto a nuestro propósito, a lo que hacemos, a por qué lo hacemos. Ahora, lindo, supremamente lindo esa declaración de propósito que tienes, Juan Carlos, y que tienen con Biz Consulting. Me gustaría entonces preguntarte, ya entrando obviamente mucho más como en el detalle de lo que ustedes hacen, que yo, eso es como música para mis oídos, porque para los oyentes que no lo saben, yo vengo también de hacer algunos proyectos con analítica de datos en periodos anteriores y pues nada, sé lo que eso significa, me parece supremamente valioso, soy de las que cree que la información y los datos son el oro de la humanidad, siempre y cuando lo sepamos utilizar de la mejor manera, y ya lo estamos viendo con herramientas como ChatGPT, que está siendo bastante disruptivo, perdón, en todo lo que está pasando y en todo lo que además eso puede llegar a generar en un futuro en términos de evolución, porque ha sido bastante rápido. No sé si alguno acá de nuestros oyentes, si no, los invito a que investiguen un poquito por internet de qué se trata esto de ChatGPT, porque es un tema bastante evolucionado muy rápido, además de lo que nosotros podíamos haber creído que eso se iba a demorar un poquito más, y llegó como antes de lo esperado y seguramente, pues bueno, y eso está muy relacionado con el tema de datos, eso está muy relacionado con el análisis de la información. Entonces, Juan Carlos, cuéntanos un poco más cuáles son esos servicios que tiene Biz Consulting, en dónde están como sus mayores diferenciales y cómo también entonces, si bien, bueno, hay empresas familiares de todo tipo, ¿no? Yo creo que esto ya se los hemos dicho, el 80% de las empresas son familiares y encontramos empresas grandes, como encontramos empresas medianas. En su mayoría, las empresas de familia, por su forma de hacer las cosas, suelen ir un poquito en términos de innovación y evolución con respecto a cómo analizan su información. Algunas, no voy a decir todas, pero suelen ser un poquito más, menos formales al respecto y toman las decisiones un poco así como pues yo creo que de pronto podríamos hacer esto, pero pues el yo creo chévere si está soportado con datos porque eso nos da mucha más solidez y también además al final eso que impacta en la rentabilidad del negocio, bien sea a nivel de ingresos o a nivel de costos y gastos. Entonces, cuéntanos, Juan Carlos, qué es lo que Visconsulting hace y cómo también puedes de pronto entregarle una serie de recomendaciones a estas empresas que de pronto hasta ahora están arrancando y a otras que ya vayan un poco más evolucionadas, cómo pueden hacer que su De acuerdo. información hable, les diga cosas, les responda preguntas. De acuerdo. Bien, Paula, mira. mm, Nosotros nos orientamos hacia la analítica de datos un poco para ayudar a las empresas a recuperar la inversión que hacen colectando datos, que no es fácil ni es poca cosa. Sin embargo, pues lamentablemente muchas veces las empresas tienen la información, pero pues no se toma el tiempo de estructurarla, no se toman el tiempo de organizarla de manera que sea analizable y se queda por allí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, uno de los temas en los que hemos encontrado bastante valor tiene que ver en la investigación digital y tiene que ver básicamente en el social listening, ¿sí? Y emprender los motores de búsqueda para escuchar las conversaciones en el entorno digital. Entonces, digamos que lo que hacemos con estas herramientas es configurar unos términos de búsquedas que tengan que ver con los tópicos que nos interesan y lo que hacen las herramientas es ir conectarse a las APIs de las redes sociales y descargarnos las conversaciones que tienen relación con esos términos de búsquedas que configuramos. Por ejemplo, si queremos entender cuáles vienen siendo las tendencias que tienen que ver con negocios familiares. ¿Qué se ha hablado de esto? ¿Cuáles han sido los temas que han marcado tendencia en el último año, en los últimos 2 años, 3 años? Bueno, entonces configuramos esos términos de búsquedas, digamos que las herramientas nos traen toda esa información y eso ya nos cambia un poco la dinámica y el paradigma de lo que era la investigación de mercados. Digamos que hasta ahora
veníamos trabajando mucho en proyectos donde teníamos que ir a la fuente primaria. Eso nos tomaba un muy buen tiempo porque había que hacer campos, entrevistas, encuestas que se siguen haciendo y que son muy pertinentes en muchos casos, ¿no? Pero digamos que esto consume una buena cantidad de tiempo y además es curioso porque tú veías históricamente los cronogramas de los proyectos y la última semanita nada más era la que estaba dedicada al análisis. Entonces dice, wow, pero ¿cómo se nos va tanto tiempo en levantar la información y analizarla? Pues le dedicamos la menor cantidad de tiempo. Ese paradigma cambia, digamos que con este tema de escucha digital, lo que pasa es que esa información que queremos traer, que queremos escuchar, una vez se configura y se conecta a las APIs de las redes sociales, pues nos trae esa información histórica, dependiendo de la periodicidad que le coloquemos, y la información ya está ahí. Es decir, en un lapso de 24 o 48 horas tenemos toda esa información dependiendo la historia que nos hayamos traído, pero la bondad que tiene es que ya la mayor parte del tiempo del proyecto queda disponible para nosotros analizarla, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una era en la que los investigadores pues estamos como de fiesta porque realmente podemos hacer lo que nos gusta, que es analizar los datos y no consumirlo tanto en logística, no consumirlo tanto en cómo ir a escuchar a los consumidores en unas sesiones de grupo, cómo hacer unas encuestas y demás, ¿no? Que repito, siguen siendo muy vigentes y siguen siendo muy importantes dependiendo del objetivo de lo que se quiere investigar. Pero te hablo de generalidades como para dar cuenta de la importancia que tiene la analítica de datos. A veces las empresas dicen, bueno, está muy bonito ese cuento de analítica de datos, pero es que yo no tengo datos. Bueno, pero en el entorno digital, por ejemplo, hay una cantidad de datos impresionante. La verdad es que no se puede ya ni contabilizar y con una utilidad tremenda, porque es que así es que está hablando la gente, de esos son sus temas de interés y demás. Hay gente que se pregunta, bueno, pero, Y es de actualidad, ¿no? Súper y es de importante, porque actualidad, entre otras, una cosa que pasa mucho y que hemos visto en los últimos años es que todo es como que volteas a mirar y ya no es blanco, es ahora es negro. Y luego de volteas a mirar a acuerdo. la derecha y en cuestión de segundos todo cambió. Y COVID nos mostró cómo todo realmente está cambiando bastante rápido, por lo que tener algo que sea del momento, o sea, realmente digamos información en tiempo real, llamémosla, pues es supremamente Así es. valioso versus una investigación de mercados que podía haber tardado 6 meses y en los 6 meses ya eso es completamente distinto, ya no es. Así es, tal cual, el mundo es muy cambiante y de alguna manera, pues, exportar todas estas conversaciones, todas estas narrativas hacia un lago de datos donde ya podamos irrumpir y analizar, pues nada, es demasiado poderoso. Lo otro que hacemos en BIS es combinar la fortaleza de esas herramientas con fortalezas desde el punto de vista de la formación de nuestra gente. Entonces, ¿qué hacemos? Involucramos en este tipo de análisis, por ejemplo, a etnógrafos digitales, a gente que tiene formación de antropólogo, con especializaciones en estudios del entorno digital. Que lo que hacen es analizar toda esta cantidad de menciones. Entonces, no nos quedamos, digamos que con la clasificación típica que hacen los algoritmos de análisis de sentimiento, y esto dice que estas menciones son positivas, estas son neutras, estas son negativas, sino, digamos que un etnógrafo digital con todo el background que un cliente nos da en su brief, de su necesidad, de lo que necesita entender, entonces nos sumergimos en los datos y vamos desgranando la información. Muchas veces algo dice, por poner un ejemplo, los carros eléctricos son buenísimos. Iba subiendo a la calera y me quedé porque no tiene fuerza y no tenía dónde cargarlo, pero son excelentes. Bueno, el algoritmo no va a entender que es un sarcasmo, el algoritmo va a decir, mira, es un comentario positivo porque está configurado para donde consiga la palabra excelente o donde consiga la palabra buenísimo, pues eso directamente se va a un depósito de datos que donde están todos los que tienen la etiqueta de algo positivo. Pero en el caso del etnógrafo digital, pues va a entender
esto es un sarcasmo, aquí hay un issue que tuvo el usuario subiendo a la calera, el carro no tiene fuerza, pero es que además no hay dónde cargar en el tránsito de aquí a la calera. Entonces va a entender que es un comentario negativo y que además hay unas oportunidades ahí relevantes para el cliente, ¿no? Entonces, de eso se trata, digamos que de no perder la formación que tenemos como investigadores, sino de potenciarla con las herramientas. Un poco la industria ha tratado de ir hacia la zona de confort y más bien dejarle todo a las herramientas tecnológicas y tratar de prescindir incluso de los investigadores y sencillamente darle al botoncito que dice análisis de sentimiento y ya eso le bota un gráfico donde le dice la cantidad de menciones positivas y negativas y pues no es tan automático. Al final lo bonito de esto es poder complementar la fortaleza que tenemos desde el punto de vista humano y la fortaleza que nos están dando las herramientas tecnológicas. Entonces, es un poco la filosofía de BIS. Así lo que hacemos es optimizar cosas. Un ejemplo rápido, Paula y Ana María. Hace muchos años, desde hace muchos años, mejor dicho, y hasta hace muy poco, se vienen haciendo diarios de consumo. En esos diarios de consumo, los pobres consumidores deben registrar todo lo que comen, lo que desayunan, lo que almuerzan, lo que meriendan, etcétera, etcétera, para que las compañías de consumo masivo pues tengan allí una bitácora y puedan ir desarrollando productos o haciéndole mejoras a los actuales, etcétera, etcétera. Hoy día eso lo hacemos sencillamente con un cuestionario que está en un link programado. Los consumidores que están en nuestro panel lo reciben, eh, entran y desde el mismo link toman la foto a lo que están comiendo, toman la foto a la merienda, al desayuno, al almuerzo. Si lo consumieron afuera, le toman una foto al local, a la fachada, para darnos cuenta pues de el tipo de local en el que consumieron. Y ya está, o sea, no pierden un minuto. Anteriormente eso era un tema que de verdad los volvía locos porque el tiempo que le tenían que dedicar era mucho. Entonces, para ellos un ingreso adicional porque tiene un incentivo, pero además nos ayudan enormemente a nosotros a identificar esas tendencias en materia de alimentación, a dar información fidedigna a nuestros clientes, porque es que anteriormente esos registros dependían de la memoria de la gente, de que se acordara de lo que comió, de que pues, dependíamos de su declaración, de su buena memoria, etcétera. Hoy día no tiene que hacer ningún esfuerzo de memoria. Ahí está la foto, ahí está la hora en que la tomó, ahí está la hora del consumo, etcétera. Entonces, eso es lo que hacemos, apoyarnos en la tecnología, pero para agregar valor desde el punto de vista analítico, que siempre está mediado por el ser humano y pues por profesionales con muy buena formación en materia de investigación, ¿no? Ok, ok, bueno, súper interesante. Además, como yo creo que eso es un poco lo que estamos buscando, ¿no? A nivel mundial, es poder em, tener como un trabajo conjunto de la mano con la tecnología que nos sirva para soportar otros análisis que ya nosotros los seres humanos estamos haciendo, pero pues aprovechando también la tecnología que igual está ahí para que la utilicemos y saquemos el máximo provecho de ella, sobre todo, insisto, pues en estos tiempos que son como tan cambiantes. Súper interesante esto del social listening y creo que eso le puede servir bastante a muchas compañías diferentes a todas, diría yo, porque finalmente de nuestros negocios, de nuestros sectores, además aquí ya Juan Carlos nos estaba vendiendo su servicio diciendo, poniéndonos como ejemplo, además en las empresas familiares, pongamos un ejemplo cualquiera, como si uno fuera a investigar a ver de qué están hablando de las empresas familiares, entonces es un ejemplo que nos pone aquí Juan Carlos, porque efectivamente para una empresa de consultoría como nosotros, también sería muy interesante poder tener una escucha activa en redes sociales y poder saber, bueno, de qué están hablando para poder saber yo cómo llego mejor a mis clientes para poderlos ayudar. Así que eso es muy buen ejemplo. Mm, Juan Carlos, Y yo te ahí, quería, Paula, dime. perdóname que te interrumpa, pero una cosa que es chévere desmitificar es que siempre hay una creencia de, bueno, pero este tipo de servicios y este tipo de consultoría son cosas para las empresas grandes que tienen con qué pagar eso. Y la verdad es que no son costos altos, son cosas accesibles a cualquier empresa pequeña, mediana o grande. Los temas de social listening, pues nada, sí, es prender una máquina y escuchar y claramente en la medida en que se quiera analizar más y llegar a más profundidad,
pues claramente los costos son inherentes a eso. Pero eso se ha democratizado mucho, o sea, no es como hace 10 años o más, que pues quienes pagaban investigación de mercado eran las multinacionales y ya, ¿no? Ujú. Sí, justo para allá iba mi pregunta, porque aquí tenemos obviamente muchos oyentes que su presupuesto seguramente no será, como tú trabajas con grandes multinacionales, no será el presupuesto de grandes multinacionales, sino de pues unos presupuestos más reducidos. Y justamente para allá iba mi pregunta sobre, e incluso también me gustaría que les dieras una serie de recomendaciones a estas empresas familiares que quizás están en el proceso, no sé, voy a decir cualquier cosa. De hecho, tenemos un cliente, hablando de algo concreto, tenemos un cliente, bueno, y nosotros también podríamos llegar a ser consumidores de tu servicio. Nuestro interés, por ejemplo, es llegar a Estados Unidos y entender entonces, Mm. venga, ¿yo cómo llego a Estados Unidos? O tenemos otro cliente que está buscando abrir mercado en Panamá y ellos venden bolsas y están buscando abrir mercado en Panamá. Entonces, digamos que ahí, en estos casos, tanto en el caso nuestro como consultora de empresas de familia, como en el caso de Panamá que tienen bolsas o que su producto son las bolsas de distinto tipo, como qué recomendación nos harías tú inicialmente, como de, oigan, miren, sean juiciosos con esto, registren esto, levanten este tipo de información y luego de eso sí, llámenos. ¿Qué De recomendación nos acuerdo, harías? de acuerdo. Bueno, eh, a veces lo más obvio es lo que menos se hace, ¿m? Y lo más básico. Y lo más básico, cuando vamos a entrar a un mercado es conocer ese mercado, ¿no? Si bien no hemos estado allí, bueno, hay una cantidad de fuentes secundarias que se pueden explotar y que no hay que ser investigador, digamos, de base como para ir a consultarlas. Es decir, mira, un chequeo en la Cámara de Comercio de cuáles son las empresas importantes en el sector en el que yo quiero incursionar, cuáles son las top 5 o las top 10, cuáles son las que más venden, qué unidad de negocio de las que tiene o qué línea de negocio es la que más vende, en qué región de ese país, por qué, bueno, tratar de configurar un desk research lo más completo que se pueda, que nos dé una buena visión del país y dónde nos estamos metiendo. O sea, lo peor que puede pasar es que abramos una razón social, es que metamos un capital en un banco, que lo registremos, etcétera, y pues a los meses, digamos, de haber sabido esto, no hubiera incursionado en este mercado, ¿no? Entonces, y muchas cosas no las sabemos porque sencillamente ni nos molestamos en averiguarlas, ¿no? Entonces, eso suena muy obvio, pero créeme que se hace poco. Luego, ya hay, digamos, niveles más sofisticados, un poco como lo que hablábamos. Oye, no cuesta mucho activar escucha digital en las plataformas sociales de determinado país donde quiero entrar y entender, oye, ¿qué está diciendo la gente sobre este tema de bolsas? ¿Cuáles son las bolsas que han marcado tendencia cuando hablan de empaques en general, de qué han estado hablando, qué temas les soluciona, qué temas no? El entorno digital tiene unas bondades que deberíamos aprovechar y es que generalmente las personas hablan sin, entre comillas, pelos en la lengua. Es decir, cuando una persona, una comunidad dice, Paula, te recomiendo que compres las bolsas de tal proveedor, yo las probé y fueron las únicas que finalmente me fueron útiles, no sé, para colocar la merienda de mis hijos y no se rompían o para guardar alimentos y no se rompían, etcétera, etcétera. Eh, la verdad, esa es la mejor publicidad que puede haber. ¿No? Y cuando te lo recomiendan de verdad porque tienen la experiencia y ese boca a boca es súper poderoso. Más que comprar una pauta millonaria en televisión, radio y prensa y decir que es la mejor bolsa. Eso no te convence tanto como que alguien de una comunidad que es de carne y hueso como tú, que convive como tú con los problemas que tú vives, te diga, yo te recomiendo esta bolsa. Y si eso tú lo logras escuchar, no te voy a decir que gratuitamente, pero la verdad de una manera muy accesible,
y logras cual, entre comillas, chismoso, irrumpir en conversaciones de millones de personas y poder tener además la bondad, el beneficio de analizar esas conversaciones. O sea, imagínate que tú tengas un oído privilegiado que se mete allí y escucha lo que te interesa. Y con eso tú defines, oye, tiene sentido que yo incursione en ese mercado, pero es que además no solo voy a incursionar, sino que ya estoy entendiendo las oportunidades que hay. Ya de entrada sé que aquí hay un gap y que ningún proveedor en ese mercado lo está logrando satisfacer, que tengo oportunidades, nada más debería yo entrar entonces con una promesa básica que diga que voy a resolver este problema porque lo estoy viendo y lo puedo resolver técnicamente. Es que nada más si mi selling line dice la única que garantiza que no se boten los alimentos de tu hijo en la lonchera. Bueno, ya entré siendo exitoso porque ya sé que es un issue que, mira, o sea, se repite en las conversaciones en el entorno digital con una frecuencia impresionante y de verdad nadie comenta que lo logró solucionar. Entonces, oye, tiene tantos beneficios y te asegura además, oye, es tu capital, ¿no? Es tu inversión, muchas veces es el patrimonio de tu familia. Entonces, arriesgarlo sencillamente por no escuchar, no es el mejor negocio. Entonces, sí, la invitación es a eso, o sea, a abrir los ojos, abrir los oídos, los sentidos, usar estas herramientas. Claramente, si no tienes el contacto directo con alguna herramienta, pues hay empresas como Viz y hay muchas empresas muy buenas, pero digamos que lo más importante y lo más recomendable es eh, en tu plan de aterrizaje en algún mercado prever un par de meses que tengan que ver con rastreo y conocimiento del mercado, que muchas veces, créeme que más de las que debería, no pasa, no pasa y terminamos poniendo en riesgo literalmente el patrimonio de nuestras familias. Entonces, sí, es una recomendación pues muy, muy importante. Sí, sí, así es, así es. Yo creo que eso suele pasar bastante y ahorita además con este sustico que tenemos aquí en el país por el tema político y económico, hay muchas empresas que incluso han salido a decir, ah, yo abro sociedades allá en no sé dónde, y uno dice, pues eso hay que pensarlo bien, eso hay que organizarlo bien, no podemos salir corriendo a tomar decisiones que no sabemos a dónde nos lleven y nos dejen peor, pues con una perspectiva de crecimiento bastante compleja y que además nos ayuda a afinar. Al final, lo que tú nos dices con este tema del social listening es, yo te entrego yo te ayudo a que escuches al cliente. Y tú de ahí para allá, y en esto hago una preguntita así como súper concreta, tú llegas hasta entrego la información y el análisis. Hay otro pedacito, o ya después te entrego la información y el análisis y tú toma equipo de mercadeo, el que sea que tengas en tu empresa, y ya de ahí para allá usted establezca las estrategias. Llegas hasta ahí, ¿verdad? Generalmente sí, digamos que ese análisis nuestro termina con unas recomendaciones de negocio. eh, a veces hasta queda demasiado fácil tomarlas y generar las estrategias de marketing, pero pues realmente no somos empresa de marketing, sino de investigación de Ok. mercados, entonces ahí está como la frontera. Sí pasa que hay clientes que nos dicen, miren, ustedes estuvieron en el campo, ustedes escucharon de primera mano a nuestros consumidores, necesito que estén a cuatro manos trabajando con nuestra agencia de marketing para cerrar estas acciones o estas iniciativas o estas estrategias. Y sí, con todo gusto lo hemos hecho, pero digamos que nuestro core tiene que ver con la parte de investigación y analítica de datos. Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que nos has contado, Juan Carlos, y yo creo que aquí nos podríamos también quedar hablando mucho más de este tema, realmente valioso y bastante pertinente además para el momento en el que estamos también en el país, en donde insisto que hay muchos que queremos salir y de pronto pues tenemos que hacer la tarea bien hecha. Entonces, este es un muy buen camino para hacer la tarea bien hecha cuando intentamos entrar a mercados que no conocemos y es a través del social listening, me parece súper pertinente. Yo debo confesar que yo estaba hasta escucharte, no solamente porque estés acá, no te lo estoy diciendo solamente por eso, pero no lo tenía tan claro, entonces solamente ahora que te escucho, yo digo, ok, ya veo que la investigación de mercados puede ser más interesante porque la verdad es que yo le tenía un poquito de recelo al tema, porque me parece Mm, que
Hemos visto muchos ejercicios de investigación de mercados que aquí te dicen una cosa, sacas el producto y el cliente reacciona de una manera completamente distinta. Entonces, como, venga, pues esto para qué me sirvió. Y esto De me acuerdo. parece que tiene muchísima pertinencia por la forma y las herramientas que ustedes están utilizando y porque realmente estamos escuchando una fuente que para mí es una fuente supremamente valiosa de información, pero muy, muy, muy valiosa. Entonces, que yo creo que debería ser la fuente para tomar decisiones en este momento cuando hablamos de incursionar en nuevos mercados, de sacar un nuevo producto, por ejemplo, de ver cómo Así de es. pronto la gente reaccionaría a ciertas cosas. Entonces, de verdad que es súper pertinente, súper oportuno traer esta conversación en este momento. Y felicitaciones también, Juan Carlos, por todo lo que has hecho. Creo que quieres decir algo más, si quieres, dale. Sí, quería comentarte, Paula y Anita, que digamos que en este contexto de negocios familiares, y ustedes lo deben saber como expertas en el tema, eh, típicamente lo que más fricciones trae y lo que genera más dificultades en la relación de las familias empresarias tiene que ver con que uno piensa que tiene la razón, que por aquí se debe ir y el otro piensa que por otro camino y cuando las cosas pasan, pues yo te lo dije y sí, queda ese roce ahí donde ya se genera desconfianza del criterio de alguno de los miembros de la familia. Este tipo de herramientas y este tipo de servicios tienen el beneficio de ayudar a las familias empresarias también a reducir esas brechas de incertidumbre y de tomar las decisiones sobre temas donde pues hay menor nivel de incertidumbre, donde hay más información y por lo tanto más argumentos para tomar las decisiones de una manera un poco más asertiva. Y eso automáticamente hace que esos conflictos internos en las familias también se minimicen mucho. Entonces, digamos que en ese contexto en el que ustedes se desenvuelven, pues esto llega a ser una alternativa o alternativas muy positivas que ayudan a las familias, pues no solo a avanzar en los propósitos que tengan de sus negocios, sino también a mantener sanas las relaciones entre ellas, ¿no? Que es uno de los aspectos también fundamentales para que los negocios familiares caminen y caminen bien, saludables. Entonces, nada, este tipo de herramientas están ahí al servicio para ese tipo de cosas. Y es obvio, pues cuando tomas las decisiones con buena información, con buenos argumentos, cuando ves más claro el camino hacia dónde ir, hay menos conflicto. Eso es una realidad. Claro, funciona como un tercero conciliador, que esa es una palabra que usamos muchísimo nosotros en consultoría, porque siempre hay dos partes, casi siempre hay dos partes o más dentro de un conflicto familiar, y nosotros jugamos como un tercero conciliador, y yo creo que en este caso el social listening o la escucha de las redes sociales funciona también como un tercero conciliador para tomar decisiones. Buenísimo. Anita, Y además cierra con el espacio. importante que ese tercero conciliador, Pau y Juan, sea una alternativa confiable, no solamente por los métodos que utiliza, por la experticia, sino también confiable desde ese ser humano y ese equipo humano que hay detrás de la oferta que somos. Entonces también eso es lo que termina emergiendo muy claramente en la conversación, porque los tecnicismos como tecnicismos se quedan. Si hay detrás un equipo humano, e incluso tú lo enfatizabas cuando hablabas, por ejemplo, de lo que puede suceder en el mundo de la analítica de datos, en donde el foco está muy puesto en las herramientas, sin embargo, tú le das un lugar a los etnógrafos digitales, entonces no se pierde esta presencia de lo humano que hace ese análisis diferencial. Y además otro detalle, y aquí vamos cerrando, que como dice Pau, felices nos quedamos como siempre, sin embargo, es momento ya de cerrar y quizás en otro momento seguiremos conversando, que eso también nos pasa. Eh, es un buen momento también para contarles en dónde se mueve BIS, porque a mí me parece interesantísimo algo de BIS, y esto también lo pongo al servicio, porque aquí estamos siendo disruptivos de las familias empresarias y de las empresas en general, por cierto. Y es que muchos creen que se necesita entonces tener una presencia en redes súper wow. Yo no estoy demeritando eso, igual tiene un sentido y sí es importante cuidarlo, o tener una página absolutamente elaboradísima. Y resulta que BIS ha logrado en estos 5 años de verdad alcanzar unos resultados
muy interesantes, sostenibles en el tiempo y con unas perspectivas de crecimiento interesantísimas, moviéndose en distintos países y resulta que no precisamente prestando tanta atención a todo ese tipo de cosas. Entonces me encanta traer ese detalle porque quienes se emocionaron escuchando aquí el relato van a ir a consultar BIS y se van a dar cuenta que no necesariamente hay una inversión importante desde ahí. Entonces como que también Es BIS así. nos reta en ese sentido y nos muestra, wow, hay formas tan distintas de lograr tantas cosas en muchas ocasiones. ¿En qué países está BIS, por cierto? Porque cuando vean todo eso y además se den cuenta, BIS a dónde ha logrado llegar, me encanta para que se emocionen y se den cuenta que todo lo que Juan nos ha compartido lleva a unos lugares que uno ni siquiera alcanza a imaginar. ¿En qué países se mueve BIS, Juan? Sí, bueno, lo que mencionas no es motivo de orgullo para nosotros que realmente no seamos tan sofisticados en el entorno digital. Lo analizamos mucho, pero bueno, eso suele pasar, ¿no? En casa de herrero es a donde palo decían los abuelitos y realmente hay mucho trabajo por hacer en materia de nuestra promoción en el entorno digital, pero bueno, ahí vamos poco a poco. La verdad es que nos hemos cuidado, es chistoso, pero nos hemos cuidado mucho de crecer y de crecer de manera desproporcionada, porque la verdad es que entre más involucras estructura, pues más se te va el día atendiendo a la estructura y menos tiempo tienes para los clientes, para los proyectos y demás. Y como somos unos apasionados ejecutando los proyectos, entonces es algo que no queremos perder. Entonces ahí vamos como luchando con eso, o sea, cómo no detener esta inercia y esta atracción que hemos tomado de la senda de crecimiento sin que se nos vaya tampoco para un lado y nos interese solamente el crecimiento. O sea, de verdad no quiero volver a esas dinámicas donde todos los viernes tenía que ver los reportes de venta y cómo vamos y cómo va a cerrar el mes. O sea, qué aburrición. La verdad es que disfrutamos mucho los proyectos y las relaciones cercanas con los clientes, entonces eso no lo queremos perder por nada del mundo. Mira, voy a empezar por nuestro equipo. Nuestro equipo tiene 13 personas, incluido yo, y todos estamos, digamos, como regaditos por la región. De esas 13 personas, pues ahí somos 7 en Colombia, 3 en Venezuela, hay otro en República Dominicana, hay uno en Ecuador, uno en Argentina, uno en Chile. Bueno, entonces, digamos que eso es un beneficio y es que el mundo de hoy te permite tener a tu equipo en distintas latitudes, siendo parte del mismo equipo. La verdad es que no es complejo manejarnos de manera remota y sentirnos con ese sentido de pertenencia, digamos, a la organización. Lo vivimos todos como si estuviéramos de manera presencial, pero además nos da el beneficio de tener ojos en distintos países de la región, no solo para poder tomar proyectos de clientes en estos países, sino que además nos permite tomar referencias, poderle decir a los clientes, esta misma temática en República Dominicana se abordó de tal tema, el gobierno lo abordó de tal tema, las ONG lo abordaron de tal manera. En Chile pasó esto o en Argentina pasó esto. Entonces, eso siempre es muy enriquecedor y los clientes se sienten pues mucho más confiados de ver que ya hay antecedentes o que en todos los países sufrimos lo mismo, en fin, ese tipo de cosas siempre agregan valor. Y en cuanto a nuestros clientes, pues están en más de 10 países. Hoy día hay clientes que trabajan todos los meses con nosotros que están en España, otros en Estados Unidos y desde Tijuana hasta la Patagonia, pues hay clientes relevantes. No tenemos muchos, la verdad es que tratamos de vivir de unos 13, 15 clientes para poder dedicarnos a ellos, básicamente, ¿no? O sea, es consultoría y al final, si no te dedicas a ellos, es cuando hay un proyecto, hay que, más allá de tomarlo, es estar consciente que tienes que estudiar la temática de ese proyecto y sumergirte y eso toma tiempo y hay que dedicarse. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer y por eso es que ahí vamos, lidiando con esa tendencia de crecimiento porque pues
también frenarla sería como injusto con lo que hemos sembrado. Pero bueno, ahí vamos tratando de dosificarlo. Pero felices porque pues los clientes de alguna manera con su recompra nos van haciendo el reconocimiento, nos cuentan sus logros con los aprendizajes que hemos tenido, con las recomendaciones que damos, y pues eso es lo que nos llena, la verdad. Mm. Bueno, nos encanta, nos encanta. Y yo traigo todos esos detalles, Juan, porque precisamente me encanta también que pongamos en evidencia que se puede hacer la diferencia desde la raíz, que es nuestra forma de siempre cerrar nuestros espacios desde lugares que pueden ser los más disruptivos del mundo y que en ocasiones pueden ser precisamente los más efectivos y que generan no solamente resultados diferenciales, sino gran satisfacción. Así que qué rico poder ver que todo eso está evidenciado en BIS, en lo que tú traes y lo que tu equipo ha construido a lo largo de estos 5 años. Entonces celebramos contigo con anticipación ese aniversario. Y gracias por estar aquí, por Muchísimas gracias. apoyarnos y bueno, y a nuestros oyentes nos encanta que estén aquí siendo parte de esta comunidad y construyendo juntos lo que hace la diferencia. Muchas, Un muchas honor y un gracias. privilegio. Muchas gracias.